La lucha por el poder anuló a José Serrano. El nuevo ciclo en la Asamblea lo marcó el presidente Moreno. La transición demanda cambios y fiscalización. ¿En manos de quién está el timón opositor? No es una novedad decir que José Serrano vive las horas más críticas de su paso por la política. Pero su delicada situación puso a la Asamblea Nacional en un punto de inflexión. La conversación con el excontralor y prófugo de la justicia, Carlos Polit, que filtró el fiscal Vaca Mancheno, precipitó una nueva ruptura en Alianza País, donde el presidente Lenín Moreno, luego de medir sus tiempos, ha jugado un papel preponderante. En el programa de hoy analizaremos los retos que tiene el Poder Legislativo en este inevitable reacomodo de fuerzas y la posibilidad de que Alianza País ceda espacios y control en aras de recomponer su imagen. Usted está en Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Patricio Donoso, asambleísta de Creo e integrante del Consejo de Administración Legislativa. Luis Fernando Torres, legislador de la Alianza Tiempo de Cambio Partido Social Cristiano, también es miembro del CAL. Francisco Rocha, director ejecutivo de la Asociación de Editores de Periódicos AEDEP. Diego Ordóñez, articulista y exdiputado. Y desde Guayaquil saludamos a Marcelo Larrea, periodista, activista y ex candidato presidencial. Gracias por estar en un nuevo programa de Políticamente Correcto. Hoy vamos a analizar la situación del Poder Legislativo luego de que este viernes fuera cesado de la presidencia de la Asamblea José Serrano Salgado. Tenemos un primer informe de Claudia Roura. El cruce de acusaciones entre el fiscal Carlos Vaca Mancheno y el presidente de la Asamblea duró casi 3 horas. En una inédita jornada de comparecencias, 2 de las más altas dignidades del Estado hablaron de las facetas más oscuras del poder, como son la filtración de llamadas con un prófugo de la justicia, con el excontralor Carlos Polit. El objetivo, según Vaca, acabar con su gestión como fiscal por no ser parte de acuerdos políticos. No es el silencio el camino. Y claro, el fiscal general del Estado hace público un audio en el que como víctima se hablan de bajárselo. Y lo que ocurre es que 15 minutos después de concluida 15 minutos después de concluida la desvelación del audio, la doctora Tania Moreno me abre un segundo proceso penal. Según Serrano, todo un complot en su contra para desestabilizar la Asamblea. Esto le hacen al presidente de la Asamblea, queridas y queridos compatriotas. El fiscal general de la Nación es un peligro. ¡Es un peligro para el país! Las 2 comparecencias motivaron a que las distintas fuerzas políticas de la Asamblea plantearan un cambio en la conducción del Poder Legislativo y la necesidad de que el fiscal vaya a juicio político. La decisión prácticamente se tomó por unanimidad. ¿Fue una actuación políticamente correcta? Bien, Diego Ordóñez, ¿fue una actuación políticamente correcta y con ello sale fortalecida la democracia o más bien debilitada? Veámoslo en términos de lo positivo, a pesar de lo espantoso y tenebroso que puede resultar todo este episodio. Lo que acaba de pasar muestra lo importante que es tener fuerzas políticas, una distribución de fuerzas políticas de la Asamblea, de manera que un episodio de esto se puede llevar a cabo. En época de 100 asambleístas o un control unánime, hegemónico, de una sola fuerza política, esto difícilmente habrá sucedido. Lo interesante es que, a pesar, insisto, de lo tenebroso de este episodio, ¿no?, se haya logrado tomar una decisión para sacar a Serrano de la Asamblea, ¿no?, que creo que es lo políticamente correcto, llevar a juicio político al fiscal, que es lo políticamente correcto, y ojalá renunciar al fiscal antes, ¿no? También la fiscal Moreno, que también está bajo cuestionamiento. Pero ¿no podríamos pensar que una fragmentación en el Pleno, como aparentemente ya se perfila desde estos días, no le abona inestabilidad y fraccionamiento, valga la redundancia, a la Asamblea y con ello la posibilidad de que ésta se debilite? En una democracia las minorías concilian, las minorías arman mayorías.
¿no? Lo peligroso es cuando un solo partido, como sucedió con Alianza País durante 10 años, controle un órgano legislativo, un órgano como legislativo y el control total del Estado. Cuando controlaron con 100 y pico más de asambleístas, ¿no? Habiéndose apropiado de esa mayoría con una votación que nos llegaba a la mitad de los ecuatorianos. Eso es lo peligroso para la democracia. Perfecto. Asambleísta Luis Fernando Torres, en ese sentido podemos decir que José Serrano, al salir este momento de la Asamblea, vuelve una incertidumbre en la conducción del Pleno a futuro. Nos hemos acostumbrado a tener 10 años de Alianza País al frente de ese poder conducido con mano dura, con mano disciplinaria. La decisión de la Asamblea fue oportuna, demostró la Asamblea que puede resolver sus problemas internos, ha sido cesado por la vía de la destitución el doctor José Serrano y todavía no se conoce quién será el presidente titular definitivo. Esto pasa por un procedimiento, que la persona que ejerza la vicepresidencia deberá convocar a una sesión, establecer en el orden del día la elección del presidente y deberá votarse. ¿Eso significaría que estamos en manos de Viviana Bonilla de cómo ella se conduzca? El hecho de que ella se haya desafiliado ya de Alianza País y haya dicho que no va a estar con ninguna fuerza, ¿le da una garantía de que la transición va a ser ordenada? Por lo pronto, Carlos Berman está a cargo de la Asamblea, pero si Viviana Bonilla asume las funciones de presidenta de la Asamblea Temporal el día lunes, a ella le va a corresponder hacer esta convocatoria. Entiendo que la hará porque así establece la ley orgánica de la función legislativa. Pero hay algo más. También fue importante la comparecencia del fiscal y del presidente Serrano para ratificar lo que los ecuatorianos conocemos. El 30S fue una farsa, se fabricaron delitos y se sancionó a inocentes. Bien, hacemos un contacto en Guayaquil en este momento. Marcelo Larrea, buenas noches. ¿Podríamos pensar que la suerte de José Serrano tuvo que ver, en la suerte de José Serrano tuvo que ver la posición del presidente Moreno, quien en 2 ocasiones le retiró el apoyo públicamente? Evidentemente que sí. La pretensión de continuar al frente de la Asamblea de parte de José Serrano ha tenido consecuencias catastróficas para el gobierno del presidente Moreno y para Alianza País, y en realidad para el conjunto del Ecuador. Porque después de que se exhiben públicamente aquellas grabaciones, se pone en evidencia un manejo doloso del poder político, se pretende que acuerdos entre las autoridades puedan estar por encima de la Constitución y de la ley. Lo adecuado era que el presidente de la Asamblea presente la renuncia. Pero no hacerlo ha tenido... ¿sí? En ese sentido, un costo usted... político, sí, Marcelo, pero ¿a qué jugó el presidente Moreno? ¿A ver que era insostenible la situación de Serrano o más bien a tomar distancia para no desgastarse por el hecho de ser su coideario en Alianza País? Bueno, la realidad es que el país estuvo frente a una confesión pública de un acto delictivo en el manejo del poder político en el país, entre el excontralor prófugo de la justicia, censurado por la misma Asamblea presidida por el mismo señor Serrano, y la participación del presidente de la Asamblea, que no se trata de un individuo, de un militante de un partido, sino el representante de la Asamblea Nacional, del Poder Legislativo, que representa al conjunto del pueblo ecuatoriano. Una confesión de esa naturaleza no puede tener sino un unánime repudio de la sociedad ecuatoriana, y el deber del presidente Moreno no podía ser otro, evidentemente, que pedirle que tome un paso al costado, como lo hizo públicamente. Felizmente hoy, después de varios días, tal vez debió haberlo hecho antes la Asamblea Nacional, procedió a convocarlo al Pleno de la Asamblea y a destituirlo en el ejercicio de sus funciones, porque lo que ha hecho es una lesión grave a la sociedad ecuatoriana, inaceptable en cualquier militante de cualquier organización política, sea esta gubernamental o no. Bien, Marcelo. Francisco Rocha, en ese sentido podemos también decir que, como opina Marcelo Larrea, que la actitud de Lenín Moreno, ¿a qué obedeció en este momento? ¿Él fue el que precipitó las cosas finalmente? Yo diría que los que precipitaron fueron los 2 grupos que se enfrentaban. Estamos viviendo los coletazos de 11 años de un grupo de dueños del país divididos en bandas, divididos en 2 grupos que se estaban disputando sin el jefe mayor. Y el presidente Moreno ha preferido dejar que flote eso. No se olviden que al ex vicepresidente le dijo todos los dedos le señalan a él, menos el de él. Pero finalmente él queda como el hombre que está por encima de este tipo de pugnas, de este tipo
está haciendo, pero yo creo que es el momento de que el presidente Moreno tome partido. ¿Pero fue y sensata decida. la actitud de Moreno en este momento? Yo diría que sí. En principio, aceptemos que ha tenido una sensatez para mantenerse al margen, pero no hay que olvidar Y una que él sensibilidad es, con la opinión pública. pero él además es el presidente del partido de Alianza País, de este movimiento que, si bien ahora están en dos grupos, son lo mismo. Los 11 años han sido compañeros. Entonces, una frase que yo quisiera rescatar que dice el expresidente de la Asamblea, José Serrano: si esto le hacen al presidente de la Asamblea, ¿qué será con un pobre ciudadano común y corriente? Oiga, los ciudadanos comunes y corrientes nos preguntamos, ¿qué nos puede pasar en manos de ustedes? ¿Qué nos pasó, ¿Qué nos pasó durante 10 ustedes? años? Así es. Bien, ¿Dónde estaba esa paciencia, además? Asambleísta Donoso, el expresidente de la Asamblea, minutos antes de ser destituido, dijo que se había cometido una inconstitucionalidad con él. ¿Por qué lo dice? Tal vez el trámite por el hecho de que en la ley de conducción de la legislatura no está establecida hasta causal de renuncia a unos audios filtrados o un comportamiento inadecuado en su majestad de presidente, ¿no le vuelve contra ustedes, contra su decisión, esta posición de Serrano? Carlos, buenos días. No, porque el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa claramente establece el mecanismo a seguir. Y si bien la Asamblea el día viernes de la noche tomó una decisión políticamente correcta, hay varios temas, varios bemoles que quedaron en el ambiente, y me refiero rápidamente a uno de ellos. El video que escuchamos todos los ecuatorianos habla de acuerdos, y lo que es más grave, acuerdos incumplidos. Todavía no sabemos cuáles fueron los acuerdos y cuáles fueron aquellos acuerdos incumplidos. Cuidado, esta decisión, que es absolutamente constitucional, absolutamente legal, haga que en la Asamblea nos olvidemos de algunos temas que están pendientes. Rápidamente, la situación del señor Patiño, me refiero a Raúl Patiño, que quedó en contarnos cómo es que se prohibió hacer, por ejemplo, fiscalización en el periodo anterior. Diego Ordóñez claramente mencionaba, y con razón, esto no hubiese sido posible en el periodo anterior. Nos obligaron, a Luis Fernando, a mí y a otros, a votar a favor de una inconstitucional ley de comunicación sin debatir. Eso ha dejado de ocurrir, y por lo menos esa es la parte positiva. O sea, que el debilitamiento en Alianza País no es producto de que se cambió de presidente. No, el debilitamiento de Alianza País es el tema Jorge Glass. Si no hubiese ocurrido lo que ocurrió con Lava Jato y todo este escándalo en Latinoamérica y el mundo, y particularmente en el Ecuador, tenga usted la certeza que Alianza País seguiría unido, por lo menos en la legislatura. Y con estas primeras reflexiones nos vamos a un corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Siga este importante debate en las redes sociales y también en Ecuavisa Internacional los domingos a las 9 p.m. Regresamos con más de Políticamente Correcto. Gracias por estar en Políticamente Correcto. Marcelo Larrea, durante el corte Diego Ordóñez aseguraba que este podría ser el momento preciso como para que la Asamblea cambie de timón, y ese golpe de timón que necesita la Asamblea podría ser con un presidente de la Asamblea por fuera de Alianza País. ¿Qué reflexión tiene usted ante eso? No, fundamentalmente el país está enfrentando una batalla de gran trascendencia contra la corrupción, develando lo que ha ocurrido durante 10 años en los que el pueblo ecuatoriano no pudo hacer el escrutinio público de la gestión pública, lo cual evidentemente prueba que sufrimos un régimen dictatorial y autoritario que impidió a la sociedad ecuatoriana qué se hacía con el poder político. Pero este proceso implica además necesariamente el fortalecimiento del gobierno del presidente Moreno como un instrumento clave para la estabilidad política del país y para que las distintas funciones del Estado puedan asumir las responsabilidades que les competen en esta gran batalla. Es el momento además en el que tiene que reconstruirse la democracia en el seno de la Asamblea, que los derechos de las minorías tienen que ser garantizados, evidentemente, pero también es evidente que una mayoría de Alianza País, del partido que representa y preside el presidente Moreno, es un elemento sustantivo en esta estabilidad política. Es decir, el presidente Moreno no debería ¿sí? perder la presidencia de la Asamblea, independientemente de quién vaya. Debe ser una persona en su bloque. En mi criterio es fundamental que haya la mayor estabilidad política del gobierno del presidente Moreno para que pueda avanzar los pasos que el país tiene que dar. Pero es importante también que el presidente Moreno y su gobierno tengan sensibilidad a la demanda del conjunto de los actores políticos, que durante mucho tiempo, durante la última década particularmente, fuimos marginados sistemáticamente
de las responsabilidades que todo ciudadano tiene con el país. Francisco y por lo Rocha. tanto, tiene que haber un proceso de oxigenación de la Asamblea que garantice la participación de toda la representación ciudadana establecida en la Asamblea Nacional. Bien, Francisco Rocha, ¿por qué el presidente Moreno tiene que perder la presidencia de la Asamblea? ¿Por qué debería perder, si es que esa es la lógica? A ver, porque representa un punto más de la mitad de los ecuatorianos, si es que vamos como lo proclamaron, ¿no es cierto? Y entonces el presidente Moreno creo que tiene esta gran oportunidad de, siendo parte de estos 11 años, plantearle al país una visión de conjunto, no de partido, sino una visión democrática que vaya construyendo quizá un modelo distinto, no este modelo fracasado de los 11 años que representa el castrochavismo, que representa una visión de un Estado obeso que no ha dado pasos suficientes. Marcelo decía, este momento el presidente Moreno podría comenzar a dar pasos en firme para que el país se enrumbe. Pero ¿y eso no sería bueno con un presidente de la Asamblea de otro partido? No, primero tienen que resolver los problemas internos. Por eso no creo que es bueno. Aquí tenemos dos asambleístas que podrían, en cualquier circunstancia, lo han demostrado en los periodos anteriores, que podrían representarle bien a la Asamblea. Pero como no es políticamente correcto para los que tienen una mayoría, yo vería difícil incluso que en sus propias bancadas les permitieran asumir un rol que sería bueno para el país. Y en ese sentido, ¿por qué Luis Fernando Torres, el Partido Social Cristiano, ha tenido esa idea del renunciamiento cuando ustedes podrían quizás jugar un factor de estabilidad? O sea, han mostrado ustedes cercanos al presidente Moreno en más de una ocasión. Y de hecho, pues en una primera instancia se les acusó de haber garantizado una semana de supervivencia política de José Serrano. Gracias, Francisco, por esas expresiones, pero definitivamente el mandato popular que recibimos los legisladores de la bancada del Cambio Positivo no fue para dirigir la Asamblea, sino para darle impulso a una legislación que se oriente fundamentalmente a dar seguridad al ciudadano. Pero según lo que decía Diego Ordóñez, en los años anteriores, cuando había un mayor fraccionamiento del Congreso, la conducción de la Asamblea lo tenía otro partido necesariamente. Pero ahora hay un factor importante. 46 legisladores componen la bancada del oficialismo, es la bancada más numerosa. Las otras bancadas por sí mismas no llegan a ese número y en alianza resulta muy difícil que se pueda llegar a 70. Además, ya han circulado algunos nombres que tendrían, digamos, el visto bueno del oficialismo y del presidente Moreno, entre ellas Elizabeth Cabezas, pero todo va a depender que la persona que asuma la presidencia temporal de la Asamblea Nacional convoque a la sesión e incluya en el orden del día. ¿Por qué le preocupa tanto a usted ese trámite que parecería ser muy administrativo? Me preocupa porque en la Ley Orgánica de la Función Legislativa está claro que asume temporalmente la presidencia, pero en la Constitución no. Y ese es el gran problema. Y también quienes están detrás del proceso. A mí lo que más me preocupa es el hecho de que el impulso que le dimos los ecuatorianos al cambio con la consulta popular poco a poco se vaya ahogando en este tipo de disputas revolucionarias o también en una indolencia que podría llevar a que la Asamblea tenga una cintura de madera, como se dice, indolente frente a la opinión pública. ¿Usted cree que el correísmo podría manejar la situación y tal vez quedarse o generar caos con la transición hacia un nuevo presidente de la Asamblea? Bueno, es un factor con el que tenemos que contar. Ese bloque tiene cerca de 29 asambleístas y cuentan en la Asamblea Nacional, de tal manera que ese factor, si bien no es determinante, al menos debe ser tomado en cuenta. Bien, Patricio Donoso, en ese sentido, podríamos decir que sea quien fuere el nuevo presidente de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, por poner un ejemplo, nos llega debilitada, nos llega con la necesidad no solo de armar acuerdos, como decía Marcelo Larrea, sino de cuidarse de que no suceda que a la primera ella pierda su cargo, como sí sucedía en el pasado. Acordémonos de Susana González o de Averroes Bucarán, etcétera. Primero agradezco a Francisco Rocha su generosidad. Lo segundo, por supuesto que salen golpeados de esto, pues, porque todo esto ha sido producto de una corrupción que se generalizó en la última década. Y por supuesto que salen golpeados, más allá de que el viernes votaron juntos correístas y morenistas, de tal manera que pueden volverlo a hacer el momento en que les parezca a ellos, pero que es un golpe, es más, deberían, por lógica política, aprovechar este duro golpe, porque perder la presidencia de la Asamblea por ahora es duro golpe, debería ser esto una lección
para empezar a poner correctivos a aquellos actos de corrupción que sabemos que están ahí presentes. ¿Serrano era el único factor de fuerza que tenía Alianza País en este momento? No, tenían otros factores de fuerza también. Lo que pasa es que se separaron, se disgustaron los compadres y se dijeron unas cuantas verdades. Pero es evidente que ahora que deberán escoger, porque ellos tienen que arreglar el entuerto, Carlos, en el cual estamos en la Asamblea, en el primer poder del Estado, es evidente que tendrán que reparar ciertas cosas que se han dicho entre ellos. Los que somos legisladores de oposición estaremos atentos a los nombres que nos propongan y frente a ellos debemos actuar con mesura y con inteligencia. Y mientras tanto, ¿cómo queda José Serrano? Él seguirá siendo asambleísta. ¿Qué factor de poder, de influencia va a seguir teniendo el diputado, el asambleísta más votado de estas elecciones? Es evidente que José Serrano seguirá en su curul, no ha perdido su condición de legislador. Él tendrá que decantarse por morenismo o correísmo, porque esa también es una tarea pendiente, por así llamarla. No tenemos, al menos yo, claridad absoluta de cuál es la línea que él adoptará, pero por supuesto, como legislador tendrá la opción de presentar proyectos de leyes, hacer fiscalización, si es que es su deseo, porque no ha perdido... Y comandar el bloque. O puede ser decisión de ellos. Diego Ordóñez, el próximo presidente de la Asamblea o la próxima presidenta de la Asamblea, para ir a tono con lo que dice la Constitución, ¿queda o no debilitado? ¿Entra o no débil? José Serrano ha hecho acusaciones muy duras contra Vaca. Le ha acusado de ser un peligro para el país. Y uno pensaría que recién se conocieron, pues no. Si no tenemos conocimiento de que trabajaron juntos durante 10 años en el Palacio de Gobierno. ¿Cómo se acusa Serrano con Vaca de lo que se están acusando? ¿No? ¿Y cómo es posible que durante 10 años un personaje que ahora es un peligro para el país estaba sentado al lado de Correa como consejero y una persona que acaba de ser destituida tuvo puestos muy importantes durante el gobierno? ¿Por qué? Porque hubo este control hegemónico del Estado. Y una de las cosas que el presidente Moreno debería considerar, si quiere considerarlo y quiere realmente provocar un cambio, es que esa acumulación de poder es perniciosa, es destructiva, daña la democracia, daña la ética en el manejo del poder. Y esto que está sucediendo en la Asamblea evidencia esto. Si Moreno quiere fortalecer la democracia, garantizar los cambios, abrir, como él dice, abrir al diálogo, y eso es fundamental, porque una transición, y Moreno debe considerarse como un presidente de transición, entre salir del correísmo o no, es hacerlo a través de grandes acuerdos políticos. ¿Y esos acuerdos políticos es lo que le dará fuerza al próximo presidente de la Asamblea? El presidente o presidenta de la Asamblea, usando esta retórica... de género. Esta odiosa retórica revolucionaria, ¿no? Quien dirija la Asamblea, cualquiera que sea, va a tener que considerar esto, porque ya no tiene el control absoluto de la Asamblea. Porque no tiene el control absoluto de la Asamblea y sabe que a Serrano, que llega con el cuento de que es el diputado el más votado, que eso al final no cuenta, acaba de ser destituido. Y un presidente de la Asamblea tiene que sentarse ahí pensando que lo que tiene que hacer es articular acuerdos. Y el presidente de la República tiene que entender que tiene una función legislativa con la cual tiene que negociar. Nos vamos a un nuevo corte comercial. Durante la década que gobernó Correa, la oposición fue fragmentada y aniquilada. Ahora, con el gobierno de Lenín Moreno y la ruptura de Alianza País, ¿sería el momento de la oposición? ¿Cuáles son sus retos? Lo analizamos al volver del corte. Una vez que los diferentes sectores de oposición fueron determinantes en la destitución del presidente Serrano, queda abierta una pregunta. ¿La oposición recuperará espacios luego de 10 años? Tomemos como dato de referencia la votación que las distintas fuerzas políticas obtuvieron desde el 2009 para asambleístas nacionales, a fin de determinar el tamaño de la oposición. En ese año, Alianza País concentró el 43% de la votación nacional. Sociedad Patriótica con el 15,2% y el Partido Social Cristiano con el 13,3% le siguieron en respaldo ciudadano, aunque con mucha distancia. Las otras 15 organizaciones nacionales se repartieron el 28% de los votos. 4 años más tarde, el panorama opositor fue más crítico. Alianza País concentró el 52,3% de los votos para asambleístas nacionales.
El resto de la votación se repartieron 10 organizaciones, encabezadas por Creo con el 11,4% y el Partido Social Cristiano con el 9%. La oposición se fortaleció en las elecciones del 2017, donde Alianza País retuvo el 39% de aceptación, frente a la Alianza Creo Suma con el 20,06% y el Partido Social Cristiano con el 16%. Otras 12 fuerzas políticas captaron el 25% del respaldo restante. En estas 3 elecciones vemos que hay una estela de organizaciones políticas que tienen baja votación a nivel nacional. De hecho, el año pasado ninguna de ellas llegó al 5% de respaldo popular para asambleístas nacionales, por lo que su representación ha sido marginal. Carlos. Por otro lado, Claudia, la división interna en el oficialismo dio más espacio a los grupos de oposición en el Pleno Legislativo. Y si esa pugna no tiene vuelta atrás, vemos que el presidente Moreno y sus 46 votos de Alianza País necesitan de 4 fuerzas de oposición. Creo, Partido Social Cristiano, el Bloque de Integración Nacional formado por las minorías y Suma para impulsar su agenda. Por lo que el peso real de la oposición estaría, por un lado, bajo el liderazgo del alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien ya no podrá reelegirse para un nuevo periodo, y del líder de Creo, Guillermo Lasso, quien estuvo a menos de 3 puntos de ganar la presidencia de la República. ¿Una oposición políticamente correcta? Bien, asambleísta Donoso, y para que esa oposición sea políticamente correcta, quizás el primer paso que deberían dar ustedes es pedirle cuentas al fiscal de todo lo que se ha dicho estas 2 semanas. Absolutamente de acuerdo. A tal punto que nosotros hemos bregado porque nos cuenten cómo fue aquello de los videos que se fraguaron inherentes al 30 de septiembre, por lo cual muchos policías están presos y muchas personas fueron acusadas injustamente. Y se nos habló de que hubo un secuestro, ningún secuestrado puede dar órdenes y disposiciones, y se nos habló de un golpe de Estado blando. Eso tiene que aclararnos el fiscal. Segundo, el fiscal tiene que aclararnos cómo es posible que al señor Glass le acusó de asociación ilícita, olvidándose que nadie se asocia ilícitamente para ver el programa políticamente correcto o ir al partido Liga Aucas. El que se asocia ilícitamente lo hace para delinquir. Y esos delitos son, sin duda alguna, relatados en por el propio fiscal. Testaferrismo, que es clarísimo, ahí está el tío de quien está preso 6 años, enriquecimiento ilícito, peculado y otros 5 delitos más. Por tanto, es verdad lo que usted dice, Carlos. Tiene el fiscal que cubrir la expectativa de decirnos la plena, la verdad. Ahora, y en ese sentido, de lo que le escucha a usted, todas las bancadas de oposición estarían por su destitución. Es decir, estamos anticipando ya que él va a perder su condición de fiscal en un eventual juicio político. Yo le garantizo que a partir del día de mañana, lunes, se empezarán a recolectar las firmas necesarias para iniciar el juicio político al actual fiscal. No solamente porque la política así lo demanda, sino porque quedan muchas puntas sueltas que solo podrán ser conocidas por la opinión pública a través de un justo, sensato y muy responsable juicio político. Francisco Rocha, llevar a los funcionarios al Pleno de la Asamblea para destituirlos, ¿esa es la mejor forma de ver una oposición fuerte luego de 10 años de pérdidas electorales, como nos presentó Claudia Roura en su reportaje? Estamos en un momento de transición, hay un quiebre, un intento de recuperar la democracia. Yo diría el lunes no necesitan recoger firmas, porque han votado 102 legisladores porque se inicie el juicio político. ¿Hay una articulación de la oposición? ¿Hay acuerdos internos? Por fin, creo que la realidad ha acercado a la oposición para que puedan actuar juntos. Que no se disputen quién es el que presenta las firmas o quién no, sino que se haga lo que tienen que hacer, fiscalizar y legislar. Ha habido una inmovilidad en estos 10 meses. Es el 20% del ejercicio del poder del señor presidente Moreno. Bueno, es hora de caminar, es hora de avanzar. Y la oposición tiene que entender que los acuerdos políticos no son repartos, son acuerdos políticos para gobernar. La democracia tiene que ayudarnos a dialogar, a conversar, a ponernos de acuerdo, a tener una visión de país. Esta democracia que fue secuestrada estos 11 años está cobrando vida y no es fácil. La oposición tampoco la tiene fácil. Perfecto. Marcelo Larrea,
Tomando en cuenta que hay un fraccionamiento en la Asamblea, como hemos visto en el reportaje de Claudia Roura, podemos también decir que Lenín Moreno no es ahora el único líder del país sobre el cual se tienen que establecer las grandes líneas de gobierno, sino que tenemos por un lado a Jaime Nebot y por otro a Guillermo Lasso, tratando también de imponer de sus bancadas en la Asamblea la posibilidad de llevar adelante una agenda productiva luego de toda esta depuración que estamos viendo. Bueno, fundamentalmente el país tiene que dejar de pensar en el tema de oposición en gobierno. Es necesario que se construyan grandes acuerdos mínimos, fundamentales, para reactivar el aparato productivo, para garantizar los derechos democráticos de todas las personas que vivimos en este país y también para reconstruir la República, que es un tema del que no se habla, pero es fundamental trabajar en la independencia, separación, equidad, legitimidad y legalidad de los poderes públicos. Ese es un gran desafío después de un régimen hiperpresidencialista que devastó los elementos sustantivos de la República y que en consecuencia lesionó gravemente la democracia. Marcelo, y en esos acuerdos que usted evoca, que usted aspira, ¿ve a Jaime Nebot y a Guillermo Lasso dando la talla? De momento son los grandes líderes de la oposición, no vemos por el lado del centro izquierda quizás una cosa más articulada. Bueno, tienen responsabilidades todos, no solamente ellos y no solo los que tienen representación en la Asamblea Nacional. Sin duda, el Poder Legislativo tiene tareas inexcusables que asumir. Pero evidentemente el gran desafío es que las asuman. Y hay que plantear el problema no desde el punto de vista de gobierno-oposición, hay que plantear el problema desde el punto de vista de las necesidades de la nación en su conjunto, que es donde se pueden lograr los acuerdos sustantivos que permitan que este proceso de transición que se ha iniciado para salir de un régimen que abusó del ejercicio del poder público, que en nombre de una revolución que nunca llegó, nos ha conducido a la alcantarilla de una corrupción sin precedentes en la historia, sea posible para que el Ecuador pueda vivir con dignidad, que es el gran desafío que en este momento atravesamos, y pueda construir una perspectiva de futuro que resuelva los problemas actuales, una a la sociedad ecuatoriana en la solución de estos conflictos y permita que este proceso de transición no naufrague en el camino. Ok. Diego Ordóñez, podríamos decir que hay una asamblea mucho más equilibrada en cuanto a grandes bloques legislativos por un lado, y por otro vemos una transición en el Consejo de Participación Ciudadana con figuras que fueron críticas al correísmo como tal. ¿Eso quiere decir que ya la oposición está en este momento, tiene la capacidad como para imponer una agenda mucho más constructiva que empiece por la fiscalización, por ejemplo, al fiscal? Bueno, pensaría yo que eso fuera posible si hablaríamos de una oposición. Pero la fragmentación que tú refieres tiene que ver con conflictos entre los sectores que no están en el gobierno. Y quisiera referir al episodio que sucedió la semana pasada, ¿no? Se acusó, no voy a poner nombres, pero sabrán de quién hablo, se acusó una organización política a la otra de haberse aliado con el correísmo para generar inestabilidad y pescar a río revuelto. La semana concluyó con la destitución del presidente de la Asamblea, destitución en la que votaron todos, pues. Entonces, ¿por qué no se inició pensando que si ese era el resultado, todas estas fuerzas que querían que Serrano salga de la presidencia de la Asamblea concilien en términos que la pugna Nebot-Lasso no se resuelto? No se vean estos enfrentamientos que son evidentemente destructivos. ¿Por qué crear una telenovela de la intención de desestabilizar? Habían asambleístas, le escuché a un asambleísta, de Suma, decir que la salida del presidente de la Asamblea era dar paso a la desestabilización y a la ingobernabilidad. O sea, hay un problema todavía no resuelto entre Nebot y Lasso, eso quiere decir. Hay un problema, Carlos, y me refiero a lo que decía hace un momento, que todos los ecuatorianos y todos aquellos que tengan posibilidad de incidir o de influir tienen que dar la talla en este momento. Tenemos un consejo de transición que por suerte está, yo diría, bien estructurado, presidido por un hombre que es una garantía moral, Julio César Trujillo. Y el resto de los miembros, unos más, otros menos, yo diría, en términos generales, bien organizado. Ahí tenemos un proceso que tiene que ser impulsado por todos los ciudadanos, que todos debemos dar la talla. Luis Fernando Torres, Jaime Nebot y Guillermo Lasso también tienen que llegar a una concertación entre ellos como para impulsar una agenda más constructiva del país. Bueno, lo más importante es que el impulso de la consulta popular no se desvanezca, porque el impulso con ese voto mayoritario de los ecuatorianos le dio una dirección al Estado, en primer lugar, para depurar toda la estructura pública
de los 10 años de revolución ciudadana marcada por el estatismo y el autoritarismo. En segundo lugar, para combatir la corrupción. Y luego de cumplir esta tarea política, también para concentrarnos en el ámbito económico. El Ecuador necesita confianza para que se recupere la economía, se genere empleo y el fisco deje de ser una carga. ¿Cuál es el papel de Lasso y de Nebot en este momento frente a esta realidad? Orientar desde sus posiciones para que en la Asamblea, por ejemplo, se puedan aprobar aquellas leyes que necesite el país. Una, por ejemplo, ¿se ven como enemigos asambleístas? Yo no creo que se vean así. En la Asamblea hemos coincidido varios grupos políticos a la hora, por ejemplo, de votar aquellas leyes que tienen que votarse para eliminar impuestos, y yo espero que próximamente pueda impulsarse ese gran proyecto de reforma al Código Integral Penal presentado por el municipio de Guayaquil para combatir la delincuencia, tener a los delincuentes tras las rejas y a los ciudadanos y a las víctimas tranquilos y en paz. Bien, nos vamos a un nuevo corte comercial. Siguen Políticamente Correcto. Otra de las noticias de esta semana fue la destitución del superintendente de comunicación, Carlos Ochoa. Es el primer paso del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, tema que lo analizaremos luego del corte. Siga con la señal de Coavisa. La primera resolución del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio fue destituir al superintendente de comunicación, Carlos Ochoa. Los informes de Contraloría y las glosas impuestas influyeron en esta decisión. Veamos. Carlos Ochoa estaba por cumplir 5 años al frente de la Superintendencia de la Información y Comunicación, pero el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio lo destituyó sobre la base del informe que presentó la Contraloría. El haberse establecido una inhabilidad para el ejercicio público por existir sanción administrativa de destitución, se declara cesado al licenciado Carlos Alberto Ochoa Hernández. La Contraloría advirtió la responsabilidad administrativa culposa de Ochoa y le emitió 2 glosas por $122,000 por recibir bonos de manera irregular cuando fue director nacional de noticias de Gama TV, canal en proceso de disolución. El exfuncionario rechazó la decisión del Consejo Transitorio. Consciente de que vivimos en un Estado, yo respeto el Estado de Derecho, acato bajo protesta lo resuelto. Desde octubre del 2013, Ochoa dirigió la institución encargada de sancionar a la prensa, con multas, órdenes de disculpas públicas y réplicas que atentaron contra la libertad de expresión en el Ecuador. Según la organización Fundamedios, desde la vigencia de la Ley de Comunicación, se impusieron más de 500 sanciones a periodistas y medios. La destitución de Ochoa no impide a la Asamblea Nacional que continúe con el juicio político en su contra. Los grupos de oposición quieren censurarlo por su desempeño en ese cargo y con ello avanzar hacia un tema urgente, la reforma integral a la Ley de Comunicación. Bien, Francisco Rocha, el hecho de que ya se anuncie y se haya autorizado el inicio de un juicio político al fiscal Carlos Vaca Mancheno pone a un lado la necesidad de también enjuiciar a Carlos Ochoa. Es un proceso que tiene que caminar en conjunto. No hay que olvidar que, lunes, ¿no? Claro, no hay que olvidar que está sustanciado el caso del juicio político a Carlos Ochoa. Y no es que el Consejo de Transición, el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio lo destituyó, no. La Contraloría le notificó que estaba destituido, claro, y entonces ejecutó. Es en función de las glosas. Es en función de las glosas, porque no van a pensar que se atribuyó una cosa que no tiene el Consejo y hay que estar claros en eso. Yo creo que debe juzgarse, porque ahí se va a juzgar una política de un estado de propaganda de estos 10 años, se va a juzgar una abusiva forma de aplicar la ley, pero además vamos a poder conocer en amplitud todo lo que ha pasado en aplicación de una ley que es inconstitucional. Yo creo, y una cosa que debería tenerse claro, es que si bien la norma dice que habrá que elegir a un superintendente, yo le pediría tanto al presidente de la República como al Consejo de Transición que no nombre un superintendente, porque una de las cosas que se debate en el país para reformar, desde mi punto de vista, para derogar la ley, es la desaparición, más bien lo que habría es que apurar las reformas a la ley. Bien, habría que apurar eso. Luis Fernando Torres, en ese sentido,
¿Qué queda? Es decir, el desorden ahorita en el que está la Asamblea sin un presidente posterga este proceso de juicio político a Ochoa y posterga el anhelo de muchos sectores porque se revise la ley de comunicación. Hasta el lunes debería convocarse la sesión de la Asamblea para que se procese políticamente al ex superintendente de comunicaciones, no para destituirlo, sí para censurarlo por la forma como utilizó la ley orgánica de comunicación en contra de periodistas, de medios de comunicación, de ciudadanos y fundamentalmente cómo torció a la libertad de expresión, de comunicación e información. Y este juicio político que sirva también para que los ecuatorianos conozcamos cómo se aprobó la ley orgánica de comunicación, alterada desde un inicio, y conocer por qué razón la Corte Constitucional dictó una sentencia diciendo que era completamente la ley. Yo fui uno de los que demandó la inconstitucionalidad de la ley y hasta ahora recuerdo el día en que se produjo la audiencia en la Corte Constitucional y cómo les daban órdenes a varios de los jueces en la audiencia para que den primero la palabra a uno, al otro, hasta que finalmente dijeron que esta era una ley perfecta, constitucional, cuando todos sabíamos que es la peor ley que se ha aprobado en materia de libertades en el país. Nuevamente, Diego Ordóñez, la fiscalización en manos de la oposición. Sin esa oposición no hubiera sido posible tener ya el caso de Ochoa ya prácticamente por salir y la posibilidad también de juiciar a Carlos Baca. Bueno, es importante establecer, contrastar, ¿no? Cuando la presidenta de la Asamblea, la presidenta de la Comisión de Fiscalización de Alianza País, una connotada correísta, dirigía el proceso contra Glass, hizo todo lo posible para encubrir. Cuando las condiciones políticas van cambiando, le ha resultado muy difícil hacerlo. Y han abierto el paso al juicio contra Ochoa, que dicho de paso tienen que censurarle, además para que eso derive a la Fiscalía, ¿no? Eso termine con investigación, con indagación fiscal. Entonces, fíjate, Carlos, aquí tenemos otro punto en el cual coinciden muchas fuerzas políticas. Estas fuerzas políticas que tienen que seguir coincidiendo en términos de garantizar que esta fiscalización se haga. Me voy a corte. Patricio Donoso, ¿cómo ve usted la suerte de Ochoa en la Asamblea? ¿Se va a dar el juicio, no? Mi movimiento político inició el juicio político al señor Ochoa, porque si la ley es mala e inconstitucional, el ejecutor es peor. Todo un Torquemada inquisidor castigando a medios de comunicación de la manera más bárbara. Recuerdo que castigó a muchos medios, entre ellos Ecoavisa, porque no replicaron lo que decía un periódico kirchnerista llamado Página 12, de poquísimo rodaje, porque no replicaron algo contra Guillermo Lasso. Y para terminar la respuesta... Me voy a corte. Sí, la respuesta es la siguiente. Nosotros tenemos que dar una lección y un precedente de que nadie puede violar la ley como la ha violado el señor Ochoa y tiene que ser castigado por aquel abuso de poder. Marcelo Larrea, ¿qué es más importante, llevar a juicio a Ochoa o impulsar de una vez por todas la reforma integral de la ley de comunicación? El juicio es inevitable porque evidentemente tiene que rendir cuentas en un juicio de carácter político sobre su ejercicio al frente de la superintendencia. Pero aquí el elemento más sustantivo no solamente es que la legislatura pueda procesar al señor Ochoa, sino comprender que la superintendencia de comunicación tiene que ser definitivamente eliminada. Primero porque inconstitucionalmente fue creada y en consecuencia todas sus acciones adolecen de ineficacia jurídica, son ilegalmente emitidas. Ese es un concepto que lo hemos mantenido permanentemente desde la Federación Nacional de Periodistas. Y en segundo lugar porque es inconcebible en una sociedad democrática y republicana que existe una suerte de Ministerio de la Verdad como el que diseñó el señor George Orwell burlándose de las barbaries fascistoides del siglo XX, como la Superintendencia de Comunicación dirigida a la vigilancia y el castigo de lo que la sociedad informa, comunica, piensa y opina, lo cual lesiona fundamentalmente los derechos humanos esenciales a la libertad de pensamiento y expresión. Me voy a un corte comercial. Entramos en etapa de conclusiones. Diego Ordóñez, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo que sucedió esta semana en la Asamblea me parece que no debe asustar a los ecuatorianos. Muchos han pensado que eso es inestabilidad y que puede generar ambiente de ingobernabilidad. Por el contrario,
Y el Ecuador tiene que acostumbrarse y hay que seguir haciendo exactamente lo mismo. Lo inestable es que nos quedemos impávidos frente a la corrupción, frente a funcionarios que se han sustraído dinero del Estado, que han abusado del poder, que sigan impuestos importantes del Estado. Hay que sacudir este país, hay que levantar las alfombras, sacudir lo que ha estado oculto. Y esto no es inestabilidad, eso por el contrario va a fortalecer la democracia. No pensar que votar a un presidente de la Asamblea puede ser generar inestabilidad, por el contrario, eso va a ayudar a fortalecer las instituciones y la credibilidad que los ecuatorianos debemos tener en esas instituciones. Marcelo Larrea. Es grato que el país tenga que celebrar una decisión que reivindica la dignidad de la Asamblea Nacional y del debate legislativo. También va a ser grato que la Asamblea lleve adelante el juicio político al señor Ochoa y que la Asamblea asuma la responsabilidad de derogar la existencia de esa superintendencia de comunicación y hacer las reformas sustantivas necesarias en la ley de comunicación. El país tiene que empezar a reconstruir sus caminos hacia la República. El país no puede estar en manos de quienes pretenden que tutelar el Estado es transformar al Estado en un instrumento del ejercicio de sus ambiciones personales y no la perspectiva republicana de ejercer el poder en función de los intereses de la sociedad en su conjunto. Francisco Rocha. Creo que es importante rescatar la democracia y la construcción de la misma es una tarea de todos. Ha sido importante esta semana, no solo por lo que nos han recordado los invitados, sino que es importante además que la ciudadanía participe en esta reconstrucción, en rescatar la democracia. Todos los ciudadanos. Si queremos construir democracia, tenemos que comprometernos. Pasa por la libertad de expresión, pasa por derogar la ley, pasa por enjuiciar al fiscal, a los superintendentes, pasa porque este Consejo de Transición, de Participación Ciudadana en Transición, pueda evaluar lo más rápido posible con el respaldo de los ecuatorianos y reinstitucionalizar el Ecuador. Patricio Donoso, ¿qué es lo políticamente correcto? Lo políticamente correcto es fortalecer la democracia, haciendo los actos de fiscalización que hemos hecho referencia, pero también aprobando una serie de proyectos de leyes que hemos presentado los legisladores para acometer en acuerdos comerciales, en generación del empleo productivo, abrir la economía al mundo, generar bienestar para la familia ecuatoriana, porque esto de fiscalizar hay que hacerlo, porque es necesario, porque durante 10 años no se lo hizo, pero también hay que generar aquel estado de desarrollo que necesita usted que me está viendo y escuchando a través de Coavisa, el que no tiene empleo, el que quiere mejorar su estándar de vida. Luis Fernando Torres. Es urgente que la Asamblea elija al nuevo presidente, que se inicie el proceso de juicio político al fiscal en cumplimiento de la resolución adoptada por más de 100 asambleístas, que se apruebe la ley que deroga el impuesto a la plusvalía inmobiliaria, que se apruebe la ley para integrar el Consejo de Participación Ciudadana definitivo, pero fundamentalmente que se aprueben las leyes que están pendientes para combatir la delincuencia y dar seguridad a los ciudadanos, que se aprueben igualmente varias leyes para combatir la corrupción y en el ámbito económico, esperar que cuanto antes el presidente Moreno envíe los proyectos de ley que generen confianza en el país para aumentar las inversiones y generar oportunidades de empleo y de trabajo. Esta semana el país conoció de parte de dos altas autoridades las facetas más oscuras del poder. Y como en el afán de mantenerlo, las instituciones del país se debilitan cada vez más. La cesación del presidente de la Asamblea, José Serrano, y el inicio del juicio político al fiscal, Carlos Vaca Mancheno, deben abrir un periodo de transparencia y control a la corrupción, tal y como lo exigieron los ecuatorianos a través de la consulta popular. Nos vemos el próximo programa. Sin duda una semana políticamente intensa y los análisis continuarán en Políticamente Correcto. Nos vemos el próximo domingo a la misma hora por Ecuavisa.